Por ejemplo, en Nazaret, su mensaje se centró en la liberación del cautiverio, un tema relevante para una comunidad que se sentía oprimida por el dominio romano. En Capernaum, su enfoque estaba en la curación física y espiritual, algo que resonaba con la población que sufría enfermedades y pobreza. Audiencia: Jesús se dirigía a diferentes tipos de personas en cada ciudad, líderes religiosos, gente común, enfermos, pecadores, etc. Sus enseñanzas se adaptaban a las necesidades y perspectivas de cada audiencia. En Jerusalén, por ejemplo, se enfrentó a los líderes religiosos, desafiando sus interpretaciones de la ley y las tradiciones. En Samaria, se dirigió a la población samaritana, mostrando compasión y buscando romper las barreras que los separaban de los judíos. Propósito: Jesús tenía diferentes propósitos para sus enseñanzas en cada ciudad. En algunas ciudades, buscaba enseñar sobre el reino de Dios, en otras, buscaba desafiar las tradiciones y la hipocresía de los líderes religiosos, y en otras, buscaba mostrar su compasión y poder a través de milagros. Oportunidad: las oportunidades que se presentaban en cada ciudad también influían en las enseñanzas de Jesús. Si encontraba a un ciego en Jericó, lo sanaba y aprovechaba la oportunidad para hablar sobre la fe y la misericordia. Si se encontraba con una mujer samaritana en un pozo, la confrontaba sobre su vida y la invitaba a seguir a Dios. En resumen, las enseñanzas de Jesús variaban en cada ciudad porque Él se adaptaba al contexto, a la audiencia, a sus propios propósitos y a las oportunidades que se le presentaban. Su mensaje era universal, pero su forma de expresarlo era flexible y adaptable al contexto específico. ¿Qué ejemplos concretos hay de cómo Jesús se adaptó al contexto cultural? Aquí hay algunos ejemplos concretos de cómo Jesús se adaptó al contexto cultural en sus enseñanzas. Uso de parábolas: Jesús usaba parábolas, historias cortas con un significado simbólico, para comunicar sus enseñanzas a las personas. Las parábolas eran una forma de enseñanza común en la cultura judía de la época, y Jesús las utilizaba para hacer que sus mensajes fueran más accesibles y comprensibles para las personas de diferentes orígenes y niveles de educación. Por ejemplo, la parábola del buen samaritano, que se cuenta en Lucas 10:25 al 37, ilustra el amor al prójimo de manera conmovedora y relatable. Referencias a la vida cotidiana: Jesús se refería a la vida cotidiana de las personas para ilustrar sus enseñanzas. Por ejemplo, en la parábola del sembrador, Jesús compara la palabra de Dios con una semilla que cae en diferentes tipos de terreno. Esta comparación era familiar para los agricultores de la época y ayudó a que la gente entendiera el mensaje de la parábola. Uso del lenguaje coloquial: Jesús hablaba el idioma del pueblo, utilizando expresiones y palabras que todos podían entender. Su lenguaje era simple y directo, evitando términos técnicos o filosóficos que podrían haber sido difíciles de comprender para la gente común. Respeto por las tradiciones: si bien Jesús desafiaba algunas tradiciones judías, también respetaba otras. Por ejemplo, Él participaba en las fiestas judías y seguía algunas prácticas religiosas. Su respeto por las tradiciones le permitió conectar con las personas y mostrarles que Él no buscaba destruir la religión, sino renovarla. Adaptación a las necesidades: Jesús se adaptaba a las necesidades de las personas en cada ciudad. En Capernaum, donde había muchos enfermos, Jesús realizó muchos milagros de curación. En Jerusalén, donde los líderes religiosos estaban preocupados por la interpretación de la ley, Jesús desafió sus interpretaciones y enseñó sobre el verdadero significado de la ley. Estos ejemplos muestran cómo Jesús se adaptó al contexto cultural de su época para hacer que sus enseñanzas fueran relevantes y comprensibles para las personas de diferentes orígenes y necesidades. Su capacidad de adaptación es una de las razones por las que sus enseñanzas siguen siendo relevantes hoy en día. ¿Cómo influye el contexto cultural en las parábolas? El contexto cultural influye de manera profunda en las parábolas de Jesús. Su uso de imágenes y referencias familiares a la vida cotidiana de la gente hacía que sus enseñanzas fueran más accesibles y comprensibles. Aquí te explico cómo relación con la vida diaria. Jesús utilizaba imágenes y situaciones que la gente podía comprender fácilmente, como la siembra, la pesca, las ovejas, las monedas, etc. Estas referencias a la vida diaria creaban una conexión inmediata con la audiencia, haciendo que las enseñanzas fueran más relevantes y memorables. Comprensión del mensaje: las parábolas permitían a Jesús comunicar mensajes complejos de forma sencilla y concisa.
La gente podía relacionar las historias con sus propias experiencias, lo que les permitía comprender el significado más profundo de las enseñanzas. Relación con las tradiciones. Jesús usaba las parábolas para reinterpretar las tradiciones judías, ofreciendo una nueva perspectiva sobre la ley, la justicia y la relación con Dios. Al hacerlo, creaba un puente entre la cultura tradicional y su mensaje del reino de Dios. Adaptación al contexto. Las parábolas de Jesús se adaptaban a la cultura y al contexto de su época, haciendo que sus enseñanzas resonaran con la gente. Por ejemplo, la parábola del buen samaritano desafiaba las ideas preconcebidas sobre la identidad y el amor al prójimo, haciendo que los oyentes reflexionaran sobre sus propias actitudes y comportamientos. En resumen, el contexto cultural era esencial para la eficacia de las parábolas de Jesús. Su uso de imágenes familiares, su conexión con la vida diaria y su capacidad de reinterpretar las tradiciones judías hicieron que sus enseñanzas fueran relevantes, comprensibles y memorables para la gente de su época. ¿Qué ejemplos de parábolas usaba Jesús? Jesús utilizaba un amplio repertorio de parábolas para enseñar a la gente sobre el reino de Dios y sus principios. Aquí te presento algunos ejemplos de parábolas que usó. Parábolas sobre el reino de Dios. La parábola del sembrador, Mateo 13:3-9, Marcos 4:3-9, Lucas 8:5-8. Esta parábola ilustra la diferente respuesta que la gente tiene a la palabra de Dios. La parábola de la mostaza, Mateo 13:31-32, Marcos 4:30-32, Lucas 13:18-19, describe el crecimiento lento pero poderoso del reino de Dios. La parábola del tesoro escondido, Mateo 13:44, describe el valor del reino de Dios y la alegría que trae a quienes lo encuentran. La parábola de la perla preciosa, Mateo 13:45-46, ilustra la importancia de buscar el reino de Dios por encima de todo. Parábola sobre la oración. La parábola del amigo importuno, Lucas 11:5-8, enseña sobre la persistencia en la oración. La parábola del fariseo y el publicano, Lucas 18:9-14, presenta una comparación entre la actitud de la oración de un fariseo y un publicano, mostrando la importancia de la humildad. Parábola sobre la misericordia y el perdón. La parábola del hijo pródigo, Lucas 15:11-32, describe la misericordia de Dios hacia los pecadores que se arrepienten. La parábola de la oveja perdida, Lucas 15:3-7, ilustra la alegría de Dios cuando un pecador se arrepiente. La parábola de la dracma perdida, Lucas 15:8-10, representa la alegría de Dios cuando una persona perdida es encontrada. Parábola sobre la justicia y el juicio. La parábola del sembrador, Mateo 13:3-9, Marcos 4:3-9, Lucas 8:5-8, enseña sobre el juicio final y la recompensa para los que han sido fieles. La parábola de las 10 vírgenes, Mateo 25:1-13, ilustra la importancia de estar preparados para la venida del Señor. La parábola de los talentos, Mateo 25:14-30, enseña sobre la responsabilidad de usar los dones que Dios nos ha dado. Estas son solo algunos ejemplos de las muchas parábolas que Jesús usó. Sus parábolas eran una forma poderosa de enseñar y comunicar la verdad de manera memorable y accesible. ¿Qué otras parábolas importantes usaba Jesús? Claro que sí, Jesús usaba muchas parábolas para enseñar. Aquí te presento algunas más importantes. Parábolas sobre el amor y la compasión. La parábola del buen samaritano, Lucas 10:25-37, esta parábola es una de las más conocidas, ilustra la importancia de amar al prójimo, incluso a aquellos que son diferentes a nosotros. La parábola del grano de mostaza, Mateo 13:31-32, es una parábola sobre la fe. Enseña que una pequeña fe puede crecer y producir grandes frutos. Parábola sobre el juicio y la responsabilidad. La parábola del juez injusto, Lucas 18:1-8, esta parábola enseña sobre la importancia de la persistencia en la oración y la confianza en la justicia de Dios. La parábola de los 2 hijos, Mateo 21:28-32, enseña sobre la importancia de obedecer a Dios, no solo de palabras sino también con hechos. Parábola sobre la sabiduría y la humildad. La parábola del hombre rico y Lázaro, Lucas 16:19-31, enseña sobre la importancia de la humildad y la generosidad. La parábola de la higuera estéril, Lucas 13:6-9, enseña sobre la importancia de producir frutos dignos de arrepentimiento. Parábola sobre la fe y la confianza. La parábola del centurión, Mateo 8:5-13, Lucas 7:1-10, esta parábola ilustra la gran fe del centurión romano y la confianza en el poder de Jesús.
La parábola de la mujer con la moneda, Lucas 21, 1 al 4, enseña que Dios valora incluso la ofrenda más pequeña si se da con un corazón generoso. Las parábolas de Jesús nos ayudan a entender su mensaje de amor, perdón, esperanza y transformación. Su uso de imágenes e historias familiares las hacía más fáciles de recordar y aplicar a la vida diaria. ¿Cuál es la parábola más importante para ti? ¿Qué te parece la parábola del hijo pródigo? ¿Hay alguna parábola que Jesús usara para explicar el reino de Dios?